Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro rincón favorito para descubrir todos los secretos, dramas y romances que nos regalan las telenovelas que tanto amamos. Yo soy, y estoy súper emocionada de teneros de nuevo por aquí. Hoy, tenemos un vídeo explosivo. Un auténtico bombazo que está sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo turco. Vamos a hablar de una pareja que nos ha robado el corazón, Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de un rumor que ha escalado hasta convertirse en una verdadera tormenta mediática, un supuesto escándalo familiar que podría desembocar en una boda forzada. Sí, lo habéis oído bien. Preparad las palomitas, poned el té a hervir, porque esto se pone muy interesante. Y no solo interesante, sino que vamos a desentrañar las raíces culturales y las presiones sociales que subyacen a esta supuesta crisis. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama digno de una telenovela, no olvidéis darle un buen like a este vídeo si os gustan las series turcas y queréis estar al tanto de todos los chismes, las exclusivas y los análisis profundos. Y por supuesto, si sois nuevos por aquí, suscribíos al canal y activad la campanita. Así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo, análisis de nuestras series favoritas y ahora, también, una mirada en profundidad a las dinámicas familiares tradicionales en Turquía. ¡Vamos a por ello! Bien, centrémonos en el tema del día, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esta pareja, que nos enamoró en la serie Senkalkapm, trasladó su romance de la pantalla a la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco. Su química era innegable, sus apariciones públicas derrochaban amor y complicidad, y sus fans, que se autodenominaron Anker, no dejaban de suspirar por ellos. Eran la personificación del cuento de hadas moderno. Senkalkapm, por cierto, es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista independiente y soñadora que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero que ve sus becas canceladas por culpa de Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto conocido como el Robot por su implacable profesionalismo. El destino, ese gran juguetón, los une a través de un peculiar y alocado contrato. Eda debe fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses para recuperar sus becas y, a cambio, él le ayudará a proyectar la imagen de un hombre comprometido y evitar presiones familiares. Como os podéis imaginar, lo que empieza como un simple contrato, una farsa calculada, pronto se convierte en una historia de amor llena de altibajos, malentendidos hilarantes, situaciones cómicas y momentos realmente adorables que nos hicieron creer en el amor verdadero. La serie es un torbellino de emociones con personajes carismáticos, situaciones que rayan en lo absurdo pero que nos hacen reír a carcajadas, y una banda sonora que te atrapa desde el primer momento, haciéndote sentir como si estuvieras en el mismísimo Estambul. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como Eda y Serkan, eran simplemente perfectos. La química que desprendían era palpable, la conexión, innegable. Fue esa magia, ese no sé qué que traspasaba la pantalla, lo que catapultó la serie al éxito internacional y los convirtió en íconos de la cultura pop. Pero volviendo a la realidad, a la vida real, esa que a veces se parece más a una telenovela que a una comedia romántica, hace unos meses, saltó la noticia de que Hande y Kerem habían roto su relación. La noticia, como era de esperar, causó un gran revuelo entre sus fans, que se negaban a creer que su historia de amor había llegado a su fin. El hashtag #AnkerNeverDie se convirtió en tendencia mundial, con miles de mensajes de apoyo y esperanza. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, pero se especuló con diferencias irreconciliables, agendas apretadas que dificultaban pasar tiempo juntos, y como siempre, la omnipresente presión mediática que puede ser asfixiante para cualquier relación, especialmente cuando se vive bajo el escrutinio constante de los paparazzi y las redes sociales. Y aquí es donde entra en juego el escándalo familiar, el clímax de nuestro drama, y la supuesta boda forzada. Según fuentes cercanas a la familia de Hande Erçel, y aquí es importante recalcar que son fuentes cercanas, por lo que la información debe tomarse con pinzas, al parecer, su abuelo paterno, una figura muy tradicional y respetada dentro de la familia Erçel, nunca aprobó del todo la relación de Hande con Kerem. Consideraba que Kerem, a pesar de su éxito y carisma, no era el hombre adecuado para ella. Al parecer, el abuelo, un hombre de convicciones firmes y apegado a las tradiciones, siempre había preferido a otro pretendiente, un joven empresario de buena familia, con un perfil más conservador y, según las fuentes, con una fortuna familiar considerable. Al parecer, tras la ruptura de Hande y Kerem, el abuelo de Hande, aprovechando su influencia dentro del clan familiar y el peso de las tradiciones ancestrales,
habría comenzado a presionar a Ande para que reconsiderara su relación con este otro pretendiente. La situación, según estas fuentes anónimas, se habría tornado insostenible, llegando incluso a plantear la posibilidad de una boda arreglada o, al menos, una fuerte presión para que Ande aceptara casarse con este joven, argumentando que sería lo mejor para su futuro y para el prestigio de la familia. Imaginad la escena. Una joven estrella, símbolo de la modernidad y la independencia femenina, atrapada en una red de tradiciones y expectativas familiares. Pero esto no es todo, queridos televidentes. La trama se complica aún más, como en las mejores telenovelas. Se rumorea, y aquí la información se vuelve aún más especulativa, que Kerem, al enterarse de esta situación, estaría dispuesto a luchar por Ande y por su amor. Algunos medios turcos, esos que siempre tienen información privilegiada, incluso han publicado fotos, de calidad cuestionable, de Kerem cerca de la casa de la familia Arcel, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre una posible reconciliación y un intento desesperado por impedir esta supuesta boda forzada. Un héroe romántico dispuesto a desafiar las tradiciones por el amor de su vida. Ahora bien, aquí es donde debemos ser cautelosos y preguntarnos, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es difícil saberlo con certeza. Ni Ande ni Kerem han hecho ninguna declaración oficial al respecto, y sus representantes se han limitado a negar los rumores, utilizando la clásica frase de no comentamos sobre la vida privada de nuestros representados. Sin embargo, la persistencia de los rumores, la intensidad de las especulaciones y la credibilidad relativa de algunas de las fuentes que los han difundido hacen que sea difícil ignorar la posibilidad de que algo de esto sea cierto. Además, no podemos olvidar que Turquía, a pesar de ser un país moderno y cosmopolita, sigue teniendo fuertes raíces culturales y tradiciones familiares que pueden influir en las decisiones personales, especialmente en lo que respecta al matrimonio. Y hablando de escándalos familiares y presiones sociales en el mundo de las series turcas, no podemos dejar de mencionar la serie Helin, una telenovela dramática que explora precisamente el tema de los matrimonios arreglados y las dificultades que enfrentan las mujeres en entornos conservadores. La serie sigue la historia de Merim, una joven inocente y bondadosa que se ve obligada a casarse con un hombre al que no ama, un hombre adinerado y poderoso, para salvar a su familia de la ruina, de las deudas que amenazan con destruirlos. Helin es una historia desgarradora sobre el sacrificio, la lucha por la libertad y la búsqueda del amor verdadero en un mundo lleno de prejuicios, tradiciones opresivas y una visión del matrimonio como un contrato social más que como una unión por amor. La serie expone la vulnerabilidad de las mujeres en contextos donde las decisiones importantes son tomadas por los hombres de la familia y donde la opinión de la mujer es relegada a un segundo plano. Además de Helin, otra serie que aborda temas similares, aunque con un enfoque diferente, es Zumrudwanka, una historia épica de amor y venganza ambientada en la Turquía rural, en la región de Capadocia, un lugar conocido por sus paisajes impresionantes y sus tradiciones arraigadas. La serie cuenta la historia de Zumrud, una joven hermosa y ambiciosa que se enamora perdidamente de Serhat, un joven soldado valiente y noble que desaparece misteriosamente en la guerra. Tras la supuesta muerte de Serhat, Zumrud se ve obligada, por presiones familiares y por una serie de intrigas palaciegas, a casarse con Adil, el tío de Serhat, un hombre cruel y despiadado que la utiliza para sus propios fines. Sin embargo, el destino, siempre caprichoso, le depara una sorpresa. Serhat regresa de la guerra, vivo, aunque marcado por el dolor y la desilusión, y dispuesto a vengarse de aquellos que lo traicionaron y le arrebataron su felicidad. Zumrudwanka es una serie llena de intriga, pasión, giros inesperados y escenarios espectaculares, que explora temas como la lealtad, el sacrificio, el poder del amor y la lucha contra la injusticia en un mundo dominado por el poder y la ambición. Es interesante ver cómo estas series, aunque ficticias, reflejan algunas de las realidades sociales y culturales de Turquía, donde las tradiciones familiares y las presiones sociales aún pueden ejercer una gran influencia en la vida de las personas, especialmente en lo que respecta al matrimonio y al papel de la mujer en la sociedad. Estas series nos permiten asomarnos a un mundo complejo y fascinante, donde la modernidad y la tradición chocan constantemente, generando conflictos y dramas que nos atrapan desde el primer momento. Volviendo al caso de Ande y Kerem, independientemente de si los rumores sobre la boda forzada son ciertos o no, lo cierto es que su relación ha estado marcada por la presión mediática y las expectativas del público. Ser una pareja tan querida y seguida por los fans puede ser un arma de doble filo, ya que cualquier movimiento o decisión que tomen es analizado, criticado y magnificado hasta la saciedad. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales es interpretada como una señal,
como una confirmación o negación de los rumores. En este sentido podemos recordar la serie A Philly Ask, una comedia romántica que, aunque con un tono más ligero y desenfadado, también explora el tema de las relaciones forzadas, aunque en este caso por razones más prácticas que por presiones familiares. La serie narra la historia de Aisee y Kerem, dos jóvenes que se ven obligados a casarse para evitar un escándalo familiar y proteger el honor de la familia. A pesar de las circunstancias, Aisee y Kerem, que inicialmente no se soportan, terminan enamorándose perdidamente, demostrando que el amor puede surgir incluso en las situaciones más inesperadas y que a veces, un contrato puede ser el principio de una hermosa historia de amor. A Philly Ask es una serie divertida y entretenida, con personajes entrañables, situaciones cómicas y una trama que te engancha desde el primer momento y te hace creer en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Y hablando de Kerem, es importante destacar que él es uno de los actores turcos más populares y versátiles del momento. Además de Senkal Kapma, ha protagonizado otras series de éxito como Şeref Meselesi, un drama policial en el que interpreta a un joven ambicioso y sin escrúpulos, dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus objetivos, y Bu Şehir Arkandan Gelecek, una serie de acción en la que da vida a un boxeador atormentado por el pasado, que busca venganza por la muerte de sus padres. Kerem ha demostrado ser un actor capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde el galán romántico hasta el héroe de acción, lo que lo ha convertido en uno de los favoritos del público turco e internacional. Hande Erçel, por su parte, también ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil. Además de Senkal Kapma, ha protagonizado otras series de éxito como Aşk Laftan Anlamaz, una comedia romántica en la que interpreta a una joven alegre y optimista, llena de vitalidad, y Silla Inci, un drama romántico en el que da vida a una joven inocente que se ve envuelta en un triángulo amoroso peligroso y lleno de secretos. Hande ha sabido conquistar al público con su belleza natural, su carisma arrollador y su talento actoral, convirtiéndose en una de las actrices más solicitadas del panorama turco y una de las más influyentes en redes sociales. En definitiva, la historia de Hande y Kerem, ya sea real o ficticia, nos recuerda que el amor no siempre es fácil y que a veces las presiones externas, las expectativas familiares y la omnipresente mirada del público pueden dificultar incluso las relaciones más sólidas. Esperemos que pase lo que pase, Hande y Kerem sean felices y puedan tomar sus propias decisiones sin presiones de ningún tipo, priorizando su bienestar y su felicidad personal. Para terminar, recordemos que hemos explorado la posible situación de Hande y Kerem, un supuesto escándalo familiar que podría llevar a una boda forzada, y cómo este tipo de situaciones se reflejan en series turcas como Helin, Zumrudwanka y A Philly Ask. Hemos visto cómo las tradiciones familiares y las presiones sociales pueden influir en las decisiones personales, especialmente en lo que respecta al matrimonio y al papel de la mujer en la sociedad. Espero que os haya gustado este vídeo y que hayáis disfrutado tanto como yo hablando de este tema tan apasionante y lleno de intrigas. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Hande y Kerem volverán a estar juntos, desafiando las tradiciones y las expectativas familiares? ¿Qué os parecen las series que hemos mencionado? ¿Conocéis alguna otra serie turca que aborde temas similares? Dejad vuestros comentarios abajo, me muero por leerlos y debatir con vosotros. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más noticias exclusivas, chismes jugosos y análisis profundos de vuestras series turcas favoritas. Hasta la próxima. Y recordad, el amor siempre encuentra un camino, incluso en las situaciones más complicadas.